empezar esta clase, ya acordemos que en la clase de mañana jueves dijimos que no la íbamos a dar a las 14, la demos a las 14:30, ¿les parece? A las 15 no, porque después ya me quieren quitar el aula. Entonces la demos a las 14:30, ¿les parece? Sí, por mi parte no hay problema, profe. Bueno. Después manda por el grupo Pablo, por favor, que la clase sea a las 14:30. Hágame la gauchada. ¿Mm? Ahora lo mando. Bueno. Bueno, jóvenes, si no hay ninguna duda, empecemos con la clase de hoy. Bueno, habíamos visto todos estos días la etapa de beneficio de minerales, ¿sí? Habíamos visto que los minerales tenían que, de alguna manera, el mineral no se encontraba totalmente en un depósito junto, sino se encontraba diseminado dentro de un depósito, sea un depósito de una mina a cielo abierto o en una tipo caverna subterránea. E igualmente ese mineral se encontraba mezclado con una serie de otras cosas que no tenían valor comercial para nosotros, que es lo que se denominaba ganga. La mina entonces estaba formada por el mineral útil y la ganga. Desde ahí, nosotros, una vez que localizábamos un yacimiento, empezábamos a pensar en el conjunto de operaciones que teníamos que realizar para poder procesar ese material y, una vez sacado de mina, obtener el producto final. Todo el conjunto de operaciones se llamaba beneficio de minerales. Vimos de que esas operaciones incluían reducción de tamaño, clasificación. La reducción de tamaño y clasificación muchas veces van en conjunto para que sea un circuito cerrado de Moline de reducción de tamaño y clasificación. Una vez que teníamos el material listo, con el grado de liberación adecuado y con el tamaño adecuado para su procesamiento, venían una serie de etapas que eran consistentes en juntar el material útil separándolo de la ganga para seguirlo procesando de alguna manera. Ese método, esa juntada de material útil, daba origen a un conjunto de métodos que se denominaban métodos de concentración. ¿Qué método de concentración elegíamos? Y eso iba a depender de alguna propiedad que diferencie el comportamiento del mineral útil y de la ganga. Así, si la propiedad que diferenciaba el comportamiento de estas dos cosas era la densidad, daba origen a un conjunto de métodos que se denominaba concentración gravitacional. Si la diferencia de propiedad tiene que ver con la susceptibilidad magnética, da origen a los métodos de concentración por concentración magnética. Si la diferencia de propiedad consistía en la tensión superficial, daba origen a los métodos de concentración por flotación por espuma. Y así podemos ir sumando cosas. Eh, por ejemplo, algo que no vamos a ver, pero sí, la diferencia de propiedades está radicada en la diferencia de conductividad eléctrica, seguramente vamos a encontrar procesos que apliquen por ejemplo, la separación electrostática o la separación eléctrica de partículas debido a la diferencia de conductividad eléctrica. Y así sucesivamente podemos tener muchos métodos de concentración de acuerdo a ese estudio. Lo que estamos viendo hasta ahora son los más importantes. Pero existe otro tipo de métodos que utilizan ya propiedades más, no tanto físicas, sino a veces hasta físico-químicas o químicas. Creo que ya habíamos hablado del siguiente ejemplo. Supongan ustedes que van con un paquetito de azúcar, se les cae el azúcar justo en la arena de construcción de su casa, pero necesitan recuperar el azúcar. ¿Cómo harían para recuperar el azúcar ese? Lo que habíamos planteado es que ustedes meterían la harina y el azúcar en una olla, por ejemplo, y la mezclarían. Al mezclar, ustedes van a ver que ese azúcar pasa a solución, ¿verdad? Y la arena no se disuelve. Entonces, tiran la arena por un lado y se quedan con el agua azucarada por el otro. ¿Cómo hacen para recuperar el azúcar? Lo que tienen es agua azucarada, no azúcar. ¿Cómo harían? Y bueno, ustedes tendrían que buscar condiciones de sobresaturación para que ese azúcar vuelva a cristalizar. ¿Y qué significa condiciones de saturación?
Por ejemplo, podrían evaporar agua hasta lograr las condiciones de sobresaturación y logran cristalizar ese azúcar. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo tanta azúcar que hay azúcar que ya no se disuelve más? Por ejemplo, ahora que es la hora del té, ustedes van a tomar un té, unos mates, lo que sea. ¿Cuántas cucharaditas de azúcar le ponen a su té? 3, 4. La agitan, se disuelve. Bueno, pónganle 20 cucharaditas de azúcar. ¿Se disuelven todas? Y probablemente no. Va a quedar mucho azúcar dando vueltas sin disolverse. Bien, ahora agarren ese té súper azucarado y caliéntenlo de nuevo. Le dan más temperatura. ¿Qué es lo que van a observar? Que más azúcar se va a disolver. Eso da origen a un conjunto de métodos que son denominados hidrometalúrgicos, que se basan en la solubilidad de uno de los elementos. Elementos que son solubles en un líquido y elementos que son insolubles en ese mismo líquido. La solubilidad es una propiedad físico-química que mide los gramos disueltos de un determinado soluto con respecto a un solvente expresado en unidad de volumen. Pero esa solubilidad es una propiedad que depende de dos cosas. Fundamentalmente de la temperatura, por eso cuando ustedes calientan algo se disuelve más rápido, y también depende de la presión. Ya lo vamos a ir viendo en el transcurso de la teoría. No. Entonces, hasta ahí siguen la idea general. Sí, profe. Sí, profe. Bien. Vamos a ir a ver. Bueno, dentro de esa idea general que vamos a ir viendo, existe un conjunto de métodos que ya no se denominan en sí métodos de concentración, si bien son de concentración, pero dan origen a un nombre nuevo que se denomina métodos de extracción. Por ejemplo, lo que utilizan la diferencia de solubilidad entre un soluto y un solvente. Esa solubilidad va a depender fundamentalmente de la temperatura. Para el caso que vamos a ver ahora, donde la propiedad que diferencia el comportamiento distintivo entre el mineral útil y la mena sea la solubilidad, el conjunto de métodos se denominan hidrometalurgia. Ahí tienen, ¿sí? La hidrometalurgia, entonces, uno puede tomarlo como que es un tipo de concentración química, ¿sí? Si bien quizás no hay cambios en la composición química, en el caso del azúcar y la arena, el azúcar sigue siendo azúcar y la arena sigue siendo arena, pero utiliza una propiedad como la solubilidad para lograr este tipo de cosas, ¿sí? Para lograr este tipo de movimientos relativos, digamos. Entonces, a veces uno puede aplicar, esto es muy aplicado en cobre, lo vamos a ver cuando, no sé si la clase de lunes vemos cobre, es muy aplicable cuando el mineral útil que nosotros queremos separar es tan pequeño, está en muy pequeño tamaño y está muy unido a la ganga. Entonces hay veces que no se puede separar fácilmente, ni siquiera reduciendo mucho de tamaño. Entonces lo que se utilizan son procesos físico-químicos, como depender de la solubilidad, si es que el mineral útil presenta una diferencia sensible con respecto al comportamiento de la ganga, y si además es económicamente rentable, ¿verdad? Obviamente, un material que sea barato y no va a ser fácil aplicar este tipo de métodos. En cambio, un material que tiene mucho valor económico, sí. De hecho, procesos de hidrometalúrgicos se aplican al cobre, se aplican al oro, se aplican al platino y a la plata. Entonces, consiste la idea, por ejemplo, ahí tienen ustedes una clasificación. El proceso hidrometalúrgico en sí consiste en un proceso que se denomina lixiviación. Esa lixiviación significa, es una etapa, un proceso de lavado, ¿sí? La lixiviación, a ver, ¿dónde pueden tener ustedes lixiviación que lo vean fácilmente?
Este, el litio, por ejemplo, el litio en los salares, muy probablemente, no todos, pero gran parte de ese litio proviene de el agua de lluvia que durante eones ocurrió sobre las montañas, fue lavando roca de litio como el espedomeno, por ejemplo, y eso se fue acomodando en algunos lagos, depositándose en el fondo del lago. Luego, por los procesos geológicos, se secó ese lago, quedando los salares. Y llegó a quedar concentrado ahí ese litio. Entonces es lavado, en realidad es una extracción del mineral contenido en alguna roca, pero utilizando un solvente adecuado. El mayor solvente que tenemos en la naturaleza es el agua, pero podemos combinar el agua con algún reactivo químico para acelerar ese proceso de disolución. Esa hidrometalurgia tiene dos formas de considerarla, ¿sí? Dos formas de operativas de considerarla. Una, la exhibición química, que es utilizar la solubilidad, utilizando un solvente adecuado para sacar el mineral útil y separarlo de la ganga, y una lixiviación bacteriana que consiste en el uso de ciertas bacterias, eso está muy de moda ahora, especialmente en la industria del cobre, que nos permite realizar el mismo procedimiento. Eso lo vamos a ir viendo al último. Pero recuerden que estamos en minería, y así como minería habíamos hablado muchas veces de que es una industria demasiado grande que consume mucha cantidad que produce mucha, bueno, sino que trabaja con mucha cantidad de materiales, miles de toneladas por día. Eso significa que si yo voy a lavar un mineral útil contenido en una mena, significa que yo voy a utilizar, como es un lavado, mucha cantidad de agua o de algún solvente que me disuelve ese mineral útil. Entonces, la aplicabilidad, digamos, del proceso de lixiviación en minería tiene una serie de requisitos que debe cumplir. Lo mismo que en la teoría de los medios densos. El solvente que el solvente que queramos utilizar debe ser soluble en agua. Debe ser soluble en agua, debe ser barato, por ejemplo, y debe ser obtenible a escala industrial. Por ejemplo, el solvente más utilizado es el ácido sulfúrico. ¿Por qué el más utilizado? Porque el ácido sulfúrico en la industria del cobre, por ejemplo, lo que hace es tomar el cobre que está contenido dentro de la mena y transformarlo, ¿no es cierto?, en algún producto que lo vamos a ir viendo un poco más adelante, especialmente en la industria del cobre. Pero el ácido sulfúrico diluido en esa agua vendría a ser el agente lixiviante. ¿Sí? Entonces, uno piensa, bueno, perfecto, ya tengo una idea de que lo que vamos a hacer es lavar el mineral útil para separarlo de la ganga. De esa manera el mineral útil pasa a formar parte del solvente, y luego tendremos que pensar cómo rescatamos ese mineral útil de ese solvente. Por ejemplo, en la industria del oro, ese solvente es el más tradicional, digamos, es el cianuro, ¿verdad? Entonces lo que se forma en la industria del oro son complejos de cianuro de plata y de cianuro de oro. Eso queda en solución. Y luego hay que hacer una reacción química para que precipite el oro cero y la plata cero, y el cianuro se pueda recuperar. Entonces es una etapa intermedia, como si fuese una etapa de preconcentración. Ese lavado de los minerales va a depender mucho de algunas técnicas que podemos utilizar para aplicar ese lavado. No se puede hacer sin algún criterio económico. Existen 4 tipos de lixiviaciones. Recuerden que la lixiviación es lavar el mineral útil contenido en una mena para separarlo de su ganga, utilizando algún solvente adecuado. Tenemos la lixiviación in situ, que es en el mismo lugar donde se encuentra la mena. Esto es aplicable a ciertos yacimientos que ya vamos a ver a continuación. Lixiviación en pilas o montañas, lixiviación en tanques, lo más conocido por ustedes son los tanques agitados, y por último, la lixiviación bacteriana. La lixiviación in situ. Esa lixiviación in situ significa aplicable para minerales que tienen, o para yacimientos cuya ley, recuerden que la ley es el porcentaje de mineral útil con respecto a las toneladas de mena, es muy baja.
Eso es aplicable solamente a algunos yacimientos en el mundo, hay algunos yacimientos en Australia y en Estados Unidos solamente, donde significa que uno va con tanques tipo cisternas, con una solución de ácido sulfúrico y mediante sprays, son minas tipo subterráneas, tipo cavernas, digamos, donde se entra y se riega con spray una solución de ácido sulfúrico sobre sus paredes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eso con el tiempo va lixiviando el material contenido en las paredes y esos líquidos luego son recogidos de alguna manera fuera del yacimiento y tratados para seguir su procedimiento de extracción. Pero eso no puede ser para cualquier yacimiento, porque obviamente ustedes están tirando ácido sulfúrico al medio ambiente. Entonces tienen que tener ciertas condiciones, que son esas tres que ustedes ven en pantalla. Primero, el yacimiento tiene que ser poroso o estar fracturado. Eso significa que las paredes tienen que tener hendiduras para que la solución de solvente ácido sulfúrico penetre por esas hendiduras y produzca la extracción del mineral de cobre, por ejemplo, si es cobre, ¿no es cierto?, para ser sacado de la mena. Tiene que tener a su vez la presencia de sulfuros de cobre de hierro. Pues ya les voy a explicar por qué de hierro también tienen que tener. Y finalmente tienen que pedir que el suelo sea impermeable. Es decir, un suelo arcilloso, por ejemplo, sería impermeable porque no podemos hacer pasar ácido sulfúrico a las napas freáticas, ¿me entienden? Entonces, es un tipo de lixiviación que se da en muy pocos lugares en el mundo, pero existe. Además, es de muy baja ley, por lo general son para minas de cobre abandonadas, que uno puede, sin mucho gasto, sin mucha inversión en mano de obra, producir el regado de ese ácido sulfúrico y dejar que solito percole, es decir, que se lixivie y que los líquidos se junten en alguna pileta al final del día o al final del mes. Otro método importante es el método de la lixiviación en pilas. Esa lixiviación en pilas consiste en algo que quizás ya lo vieron en otras materias, que es formar una montaña de material, ¿sí? Formar una montaña de material porque por lo menos uno pueda tener conocimiento de que es de una baja, no tiene que ser muy fuerte porque esto por lo general son colas de proceso, es decir, ya se le sacó el cobre por algún otro método y siempre me queda algo de cobre, cerca de un 0,5, cerca de un 0,6% en los descartes de la planta. Entonces, ¿por qué perderlos? ¿Por qué perderlos? Entonces, todas estas colas de proceso, es decir, el material que se descarta ya, se acumula en pilas. Recuerden que esto forma montañas, estamos moviendo montañas y formamos montañas de descarte, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se hace? La idea general es producir un regado de solución lixiviante sobre esa montaña y esa solución lixiviante va a ir percolando a lo largo de toda esa montaña y va a caer en un sistema. ¿Qué es lo que se hace? Esa montaña pícaramente primero se la deposita sobre un terreno inclinado, sobre el terreno inclinado para evitar contaminación a las napas freáticas, se le pone además de un soporte, se le pone eh, una tela, ¿sí? No me sale ahora el nombre exacto, joven, de la tela, pero es una tela que también se utiliza para litio, para las piletas de litio. Bueno, es una tela, es una tela impermeable, perdón, no me acuerdo el nombre de la tela esta, se deposita el material sobre la tela, se agrega ácido sulfúrico mediante sprays, el ácido sulfúrico atraviesa, va percolando toda esa montaña, va sacándole el cobre, forma el sulfato de cobre y es recogido por una canaleta. Si uno lo ve de arriba, uno podría tener varias montañas, ¿sí?, donde le echamos el ácido sulfúrico, esa canaleta recoge todos los líquidos y va a una planta de precipitación donde uno puede seguir la etapa de la producción de cobre cero, a partir del carbonato de cobre, que ya vamos a ver un poco más. Entonces,
Es un proceso, como verán, muy sencillo. Esto puede demorar algunos meses de tratamiento. Se agrega ácido sulfúrico, se agrega, se lo deja percolar, se lo vuelve a circular, se lo agrega hasta que se satura la solución de cobre. La solución de cobre creo que es una densidad de 1,25. Ahí es donde se corta y se pasa, digamos, todos esos líquidos van a la etapa de precipitación electrolítica, por ejemplo, de cobre, lo que sea necesario. Entonces, esta es una forma, pero esta tiene también sus limitaciones. Por ejemplo, algunas limitaciones eh, antes de ver las limitaciones, veamos un poco qué es lo que ocurre, ¿sí? Cuando uno le agrega el ácido sulfúrico, inmediatamente, ¿no es cierto?, uno moja el material. Entonces, ustedes saben, imaginen ustedes una pelota, digamos. Si esa pelota la mojamos con ácido sulfúrico, empiezan a aparecer en esa pelota fenómenos difusivos que hacen que el ácido sulfúrico ingrese a través de los poros de esa pelota, tome el cobre, y luego también existen efectos difusivos en otro sentido que ya dependerán, ¿no es cierto?, de la humedad ambiental, la presión atmosférica y todo ese tipo de cosas que hacen que el producto de sulfato de cobre salga a la superficie y sea barrido y vaya percolando por esa masa. Entonces, así se obtiene una solución, ¿no es cierto?, por ejemplo, el sulfato de cobre. Pero esto no es aplicable tan alegremente, ¿sí? ¿Por qué? Porque el cobre, no se encuentra como cobre cero en el material, ¿sí? Sino se puede encontrar de distintas formas, como sulfuros de cobre, como óxidos de cobre, como carbonatos de cobre. Y acá tienen ecuaciones, por ejemplo. Acá tienen la primera ecuación, es el carbonato de cobre. Este carbonato de cobre más ácido sulfúrico da como resultado sulfato de cobre, dióxido de carbono y agua. Entonces ustedes tienen generación de gases. Por lo tanto, ya pueden empezar a pensar que esa montaña no puede ser de un material muy finamente dividido. ¿Por qué? Porque para favorecer los flujos difusivos, todas las partículas de esa montaña deberían estar mojadas, ¿sí? No podría ser una montaña impermeable porque evitaría el paso de los gases, con lo cual uno ya dice, no pueden ser polvos. Esa montaña polvo. Tiene que ser de un material granular, por ejemplo, de 1 pulgada, ¿sí?, o de media pulgada, que nos permita realizar esta lixiviación sin apuro, 1 mes, 2 meses, lo que lleve, pero estoy rescatando material que yo antes había tirado. En cambio, si nosotros tenemos óxidos de cobre, este en el caso de los carbonatos de cobre, pero en la misma mena también es muy común tener óxidos de cobre. Ese óxido de cobre no es el reactivo lixiviante ácido sulfúrico. El óxido de cobre tiene sulfato férrico como agente lixiviante. Por eso, en la transparencia anterior, a ver, déjenme volver un poco más, decía presencia simultánea de sulfuros de cobre y de hierro. Porque si yo tengo hierro en el sistema, la reacción entre el sulfuro de hierro y el ácido sulfúrico me da el sulfato férrico. Y el sulfato férrico es el agente lixiviante para los óxidos y los sulfuros de cobre. Fíjense, óxido de cobre más sulfato férrico me da ácido sulfúrico, sulfato ferroso, y acá aparece el sulfato de cobre, que es lo que yo estoy buscando en solución. De acá después vamos a seguir procesándolo. Este óxido de cobre surge lo mismo, este sulfuro de cobre también tiene el sulfato férrico como agente lixiviante, y este sulfuro de cobre, sulfuro cuproso, también tiene el sulfato férrico como agente lixiviante. Entonces, no todas las especies mineralógicas tienen el mismo agente lixiviante, aunque tengan el mismo elemento útil. Recuerden, yo estoy buscando cobre, pero es muy común en un yacimiento de cobre que yo no tenga una sola, como ya le expliqué el primer día que nos conocimos, no existe una sola o una única especie de mineral de cobre. En un yacimiento es común tener óxidos de cobre, carbonatos de cobre y distintos sulfuros de cobre, ¿sí?, en distintos estados de oxidación. Si bien a mí lo que me importa es el cobre, todas las especies mineralógicas de cobre
van a ser importantes para poder rescatarle ese cobre. Y todas las especies, cada una de las grandes familias, es decir, los carbonatos por un lado, los óxidos por el otro, los sulfuros por el otro, tienen su agente lixiviante específico. Por eso, en este tipo de lixiviación siempre se pide que el yacimiento, para poder lixiviar así, tenga a la vez no solamente cobre, sino también tenga hierro. De esa manera, el cobre, los carbonatos de cobre son atacados por el ácido sulfúrico y los sulfuros y óxidos de cobre son atacados por el sulfato férrico. ¿Se entendió o los confundí? Sí, profe. Bien. Mientras eso esté bien, no hay problema, ¿sí? Entonces nosotros siempre lo que vamos a tener que hacer es tener en cuenta tenemos que conocer exactamente cuál es la composición, no solamente química, sino mineral del yacimiento que yo quiero tratar. ¿Okay? Entonces, fíjense en ustedes que la importancia de tener, por ejemplo, acá hay un ejemplo, una planta, un ejemplo para tener en cuenta es el consumo de agua, para que esto es lo que quería llegar yo. ¿Sí? No solamente hay que pensar en el consumo de reactivos, sino también en el consumo de agua. Ejemplo, una planta normal, ¿sí?, consume 1.000.000 de toneladas, que produce, que trabaja o que manipula 1.000.000 de toneladas al año, necesita 5.900 metros cúbicos por día de agua, más o menos en la industria del cobre. Para que ustedes se vean que es mucha la cantidad de agua que consume. Otro tipo de lixiviación, decíamos que la lixiviación en tanques, una de las lixiviaciones en tanques es el tanque de percolación. Estos tanques de percolación son parecidos a los tanques agitados. No sé si tengo acá un valor, no. Son parecidos a los tanques de agitación, pero no tienen agitación. Son tanques vacíos o piletas, ¿sí?, en donde esos tanques tienen falsos fondos o fondos perforados, digamos. Arriba de ese fondo perforado se coloca algún medio filtrante. Se le pone el material, ¿sí?, y se carga ese tanque o esa pileta con ese material y luego se le agrega el agente lixiviante. Entonces, el agente lixiviante, a medida que vaya percolando, o sea, decir, que puede ser en forma descendente, o le podemos meter la solución lixiviante por el fondo, uno puede elegir cómo alimenta ese tanque. Nosotros vamos a tener de que ese agente lixiviante va a ir extrayendo el material útil y lo va a sacar por el fondo, si el agregado de agente lixiviante es por arriba, o lo va a sacar por rebalse si el agregado de agente lixiviante va desde el fondo hacia arriba. Este método tiene una serie de ventajas y desventajas, ¿sí? La lixiviación es mucho menor. Esto ya nos permite trabajar con partículas que son, por ejemplo, menores de 1/4 de pulgada. Recuerden, para la lixiviación in situ no podíamos trabajar con partículas tan pequeñas. ¿Por qué? Porque generaba una montaña, digamos, de material o de descarte que se transformaba en algo impenetrable, que no podía pasar el reactivo hacia toda la masa de la montaña y no podían salir los gases que se generan. Pero acá ya podemos trabajar con menores tamaños. Al trabajar con menor tamaño, como ustedes saben, aumenta mucho la velocidad de reacción, por lo tanto el tiempo de lixiviación siempre va a ser mucho menor, el tamaño del mineral que vamos a tratar es menor y el producto que yo voy a tratar siempre va a ser mayor. Si yo hago una inversión haciendo pileta o construyendo tanques, va a ser más aplicable para minas que tienen un poco más de lo que tenían de ley, me refiero a lo que tenía, por ejemplo, la lixiviación en pilas. La lixiviación en pilas y la lixiviación in situ son para concentraciones bajas. La lixiviación en tanque de percolación es ya un poco más alta, ¿sí? Ya vamos a ver un poco esos valores. En tanques agitados,
En tanque agitado es lo mismo, nada más que tenemos tanque metálico donde le podemos poner una agitación. Acá ya sí, ya podemos acelerar mucho la velocidad de reacción, por ejemplo, aumentando la superficie específica del material que yo quiero lixiviar. Eso significa hacerlo con un material muy fino, ¿sí? Y muy clasificado. Luego, una vez que se produce esa extracción, el material va a quedar en solución y la ganga va a quedar como insoluble. Por lo tanto, yo puedo aplicar algún tipo de separación sólido-líquido para separar el líquido que contiene saturado el material útil y el insoluble que es la ganga como para poder separarlos. Entonces esto siempre tiene que ir acompañado por un proceso de separación sólido-líquido. Y el último tipo de proceso de lixiviación son la lixiviación en tanques a presión. Estos, ustedes saben, ya les dije al principio de la teoría, la solubilidad es función de la temperatura. Esto significa que mientras más temperatura tenga, la mayoría de los productos se disuelven más en un determinado solvente. A mayor temperatura, el grado de disolución es mayor, ¿sí? En cambio, también hay situaciones, por ejemplo en el caso del níquel o de la minería del níquel, donde no nos alcanza con eso, sino tenemos que darle presión. Dándole presión, son autoclaves, es decir, son tanques cerrados del tipo autoclaves, donde nosotros trabajamos a presiones mayores que la atmosférica, ¿sí? Ahí van a ver, en algún lado dice que para el níquel se utilizan presiones de hasta 200 atmósferas como para poder acelerar la velocidad de disolución. Y siempre ya se trabaja con materiales más finos. O sea, son tanques cerrados, que eso significa tanques gruesos, que se están agitando, es decir, van a tener un sistema, por ejemplo, de cremallera que está girando sobre su eje horizontal, y de alguna manera le damos presión. Por ejemplo, ¿cómo le damos presión a eso? Y le podemos inyectar, por ejemplo, nitrógeno. Sabemos que el nitrógeno es inerte y le inyectamos tanto nitrógeno para llegar a la presión que uno quiere. Le podemos agregar dióxido de carbono, por ejemplo. El dióxido de carbono con la presión y el agua va a formar ácido carbónico y el ácido carbónico va a ser un agente lixiviante también para algunos materiales, por ejemplo, el boro. Si uno puede lixiviar material de boro también en tanques a presión. Y por último, la última tipo de lixiviación es la lixiviación bacteriana, ¿sí? Que consiste en dos comportamientos diferentes. Resulta de que las bacterias, como ya vamos a ver, creo que esta parte de alimentos lo va a dar Dolores, pero van a ver que las bacterias son organismos vivos que tienen sistemas catabólicos y respirativos, ¿sí? Catabólicos y metabólicos, en donde dentro de estos procesos está la respiración. Entonces, como son organismos vivos, resulta que de alguna forma tienen que tomar energía. A veces tienen energía, por ejemplo, la de las ramas vegetales, toman energía del sol y hacen su proceso de obtención de fotosíntesis. En cambio, hay otras bacterias, como el mismo ser humano, que toman energía de los alimentos que consume. Entonces resulta que hay un conjunto de bacterias, ahora de uso industrial, que consume energía, ¿no es cierto?, necesarias para continuar funcionando, de algunos sulfuros de hierro, de algunos sulfuros, de algunos iones ferrosos y también de carbono, por ejemplo, el dióxido de carbono del aire. Existen dos tipos de bacterias, en realidad hay más que se están descubriendo todos los años, saben más, en donde tenemos, yo les voy a mencionar las, que es el Thiobacillus ferroxidans, es un agente lixiviante para el sulfuro ferroso, que es la pirita, ¿sí? Y el Thiobacillus sulfulobus, que disuelve ciertos sulfuros metálicos, ¿sí? Ahora, ¿cómo funcionan eso? ¿Sí? Estos Thiobacillus se comportan como, ahí diría la palabra en mayúscula, que es catalizadores orgánicos. ¿Por qué es esto? Porque como todo organismo vivo, nosotros mismos, tomamos energía de los alimentos, es decir, los comemos, nuestro organismo los procesa, los transforma en glucosa, y la glucosa es el verdadero alimento que pasa a nuestras células, las células las aceptan, y luego las mismas células
los mismos procesos catabólicos y metabólicos generan energía y liberan todo lo que nos sirve. Es decir, todo ser vivo se alimenta y también elimina lo que no le sirve en su proceso, digamos, de desarrollo. Este tipo de teobacillus resulta de que como producto final, digamos, como producto de las reacciones anabólicas, metabólicas, libera un ácido láctico. ¿Mm? Al liberar este ácido láctico es el agente lixiviante, ¿no es cierto?, que actúa como catalizador, como dice ahí la transparencia, para disolver ciertos sulfuros metálicos. Entonces, uno puede pensar de distintas maneras, por ejemplo, cómo ocurren estos procesos. Entonces, así como el sulfuro férrico era un agente lixiviante para el sulfato férrico, era un agente lixiviante para los sulfuros y para los óxidos de cobre, y el ácido sulfúrico era el agente lixiviante para los carbonatos de cobre. El ácido láctico es el agente lixiviante para algunos sulfuros metálicos. Sulfuros metálicos que pueden incluir el cobre, pueden ser el hierro, por eso era la pirita, ¿se acuerdan que veíamos en otra transparencia? Y también para el caso del cobre. ¿Sí? También para el caso de cobre. Entonces, resulta de que ahí uno tiene que ver cómo es el mecanismo. El mecanismo de comportamiento se divide de dos formas. Las bacterias pueden trabajar de dos maneras, dicho de otra forma. De una manera indirecta y de una manera directa. De una manera indirecta, ¿sí?, produce el reactivo lixiviante. Así como el ácido sulfúrico reaccionaba con el hierro para formar el sulfato ferroso, el ácido láctico reacciona con el hierro para formar el sulfato ferroso, tal como vimos en las ecuaciones anteriores, consume el sulfuro metálico dando el sulfato metálico que estamos buscando nosotros. ¿Sí? Exactamente de la misma manera. Entonces, produciendo el reactivo lixiviante o dando directamente el sulfuro metálico. Esto es cuando actúa directamente como un catalizador. Por ejemplo, el sulfuro de cobre con el oxígeno y bajo la presencia de esa bacteria, recuerden que esa bacteria va a tomar la energía, digamos, del sulfuro de cobre, del sulfuro de hierro, para generar ese ácido láctico. Y ese ácido láctico, en relación con el sulfuro de cobre y oxígeno, nos da como resultado el sulfato de cobre. Así de sencillo. Es una reacción de alto rendimiento. Por supuesto que hay que cuidar propiedades que hagan un desarrollo adecuado del nivel bacteriano, como ser, por ejemplo, la temperatura. No tiene que pasar la temperatura, no tiene que pasarse de humedad. Todo lo que necesita, y tiene que haber sustrato, es decir, tiene que haber alimento para que las bacterias se puedan alimentar adecuadamente. Entonces, hasta ahí, ¿se entendió cómo funciona eso? Sí, profe. Bueno, vamos a hablar un poquito de cómo son los reactivos de lixiviación. Ya dimos al principio algunas limitaciones de los reactivos de lixiviación. ¿Se acuerdan? Tenían que ser solubles en agua, tenían que ser baratos y tenían que ser obtenibles a escala industrial. Porque un reactivo de lixiviación, qué sé yo, por ejemplo, pónganle ustedes agua regia, ácido nítrico o algún ácido orgánico, como qué sé yo, metanol son buenos agentes lixiviantes, pero son extremadamente caros producirlos. Lo producimos a escala laboratorio, pero no a escala industrial. ¿Sí? Entonces, hay que pedirle que a la vez que es lo mismo que le pedimos para los colectores en flotación por espuma, que esos agentes lixiviantes sean selectivos y específicos, es decir, ataquen lo que yo quiera, ¿sí?, y que sirvan para lo que yo quiero lixiviar.
¿Mm? Todo esto hay que hacerle cumplir a los reactivos, no se puede elegir cualquiera. Por supuesto que si uno está hablando de cobre, ya sabe que el reactivo lixiviante es ácido sulfúrico. O si uno está hablando de oro, está hablando de agente lixiviante y cianuro de sodio, por ejemplo, y ahora han aparecido otros más que cuando veamos oro vamos a hablar un poco sobre eso. Pero los más comunes son el ácido sulfúrico en su combinación con sulfato férrico, como ustedes vieron ahí, el amoníaco y su combinación con el carbonato de amonio. Este amoníaco, no sé si recuerdan ustedes que hace un tiempo, hace unos cuantos años, se quiso instalar una empresa de cobre en Metam. Sí, en Metam. No me acuerdo cómo se llamaba la empresa, ya estoy viejo, no hay caso. Pero bueno, y bueno, se levantó todo el pueblo, al final la empresa se fue. Y la empresa prometía que el agente lixiviante que iban a utilizar para el cobre no era ácido sulfúrico, sino también era amoníaco. Entonces, los dos agentes lixiviantes que iban a utilizar amoníaco iban a ser como resultado de la reacción del amoníaco con los sulfuros y con el óxido de cobre, el carbonato de amonio. También es un agente lixiviante que utilizamos el hidróxido de sodio, el carbonato de sodio y el cianuro de sodio, por ejemplo, para el caso del oro plata. Ahí tienen ustedes la descripción y el uso, por ejemplo, de cada uno de estos, que no lo vamos a ver. Pero yo les quiero que vean lo siguiente. Habíamos hablado, por ejemplo, en la clase pasada de dos minerales que era la tantalita y la columita. ¿Se acuerdan que yo les había comentado cómo era la minería de estos dos elementos? Fíjense en que aparte de sacar el mineral de mina que utilizaban las criaturas, ¿se acuerdan que varias minas en Ghana que utilizaban criaturas para sacar estos minerales? Esos minerales no son puros, lo tenemos que extraer. Fíjense en que esos minerales solamente se extraen utilizando ácido fluorhídrico. Ácido fluorhídrico es un ácido que funde el vidrio. Fíjense en el daño que puede ocasionar. ¿Sí? Y el otro tipo de lixiviación que tenemos es la lixiviación alcalina, que tiene que ver con el agente lixiviante hidróxido de sodio. Resulta de que existen muchas gangas que tienen con mucha composición de sílice, ¿sí? Y la sílice a veces es un problema, especialmente cuando el mineral útil luego va a ser llevado a un alto horno como para ser fundido y luego sacar el metal grado cero, que es lo que nosotros queremos obtener, como por ejemplo el hierro cero, el cobre cero, etc. Entonces la sílice para nosotros es un problema en el alto horno. Entonces hay que tratar de sacarla. Por lo tanto, a veces se pueden aplicar soluciones lixiviantes de hidróxido de sodio en caliente para disolver esa sílice y sacarla del mineral de cobre. Muchas veces también se utiliza eso en elementos a presión. Perdón, se me cayó el auricular. Se me cayó el auricular y apreté mal las cosas acá. Díganme, ¿se entendió esta parte? ¿Cómo era? Al tab. Ahí está. ¿Se entendió? Hola. Sí se entendió, profesor. Sí, profe, sí se entendió. Verán que es bastante sencillo este tema, ¿sí? Es bastante sencillo. Usted tiene que tener en cuenta algunas cosas importantes, como ser, primero, se trata de una lixiviación. La lixiviación interpretan como un lavado del mineral útil. Ese lavado significa pasar a solución disolviendo un mineral útil. Luego lo recuperemos de la solución por otro método, que puede ser, qué sé yo, extracción por solvente, que ustedes ya lo escucharon hablar, electrólisis, que es otro método que es el que vamos, les voy a refrescar ahora, pero se supone que ya lo saben, pero pasar a solución algo, ¿sí? Utilizando un agente o un solvente adecuado. El solvente adecuado no es cualquier solvente,
sino un solvente que tiene que cumplir una serie de requisitos, ser específico, ser selectivo, ser barato, ser soluble en agua y ser obtenido en escala industrial. Hay muchos tipos de cómo lograr este lavado. Se puede hacer por la lixiviación in situ, es decir, en yacimientos que cumplen ciertos requisitos. No todos los yacimientos se puede agregar ácido sulfúrico porque contaminamos las napas freáticas. La in situ es para minerales de muy baja ley, es decir, mina cerrada prácticamente, que tengan algo de cobre y de hierro. Lixiviación in situ son los despojos o las colas finales de proceso que tienen siempre algo de cobre que uno pretende rescatar. Si el mineral tiene un poco más de ley, significa que puede hacer una inversión y utilizar tanques de percolación, y si tiene un poco más de ley y lo tengo muy molido, puedo utilizar tanques agitados, incluso le puedo dar temperatura a eso. Y si tengo montañas o si tengo algún tipo, digamos, de tanque, también puedo utilizar la lixiviación bacteriana. Bueno, existen varias formas de acuerdo al mineral que yo tenga que querer procesar y a veces hasta recuperar lo que ya se había tirado, ¿sí? Esto es lo que es la lixiviación. Sin embargo, hay que tener presente de que esto es un proceso que significa a veces mojar mucho. Es decir, estoy mojando una montaña, estoy mojando un yacimiento, estoy mojando un material, con lo cual los consumos de agua son realmente importantes. Ustedes ya vieron 5.900 metros cúbicos por día, por ejemplo, en una industria mediana. Pero como estamos hablando de aguas a las cuales le hemos agregado, por ejemplo, ácido sulfúrico, y es difícil tirar o volver esa agua, digamos, a los cursos de río, ¿eh? Entonces, agua que se tiene que tratar de reciclar tantas veces como sea necesario hasta que se logre una sobresaturación del material que yo quiero extraer, y a veces, y ahí está el problema, llega un punto en que se tienen que hacer las tal mentadas, pero que no se dice, purgas. Es decir, cuando yo he hecho pasar el agua varias veces lavando un material, no solamente se concentra esa agua acidificada en cobre, se va concentrando en todas las demás cosas que se van disolviendo y que uno no tiene tanto control, porque si bien uno le pide selectividad y especificidad, es difícil ser exclusivo, que sea exclusivamente atacante a los minerales de cobre. Es imposible. Algo se va a disolver de otras cosas que también se van a ir concentrando en la solución. Y va a llegar un momento que todas las demás cosas que se concentran en esa solución que está dando vuelta me generan un problema en el proceso que viene. Con lo cual yo tengo que tirar. Y eso se denominan purgas. Y esas purgas hay que tenerle, es lo que el Estado tiene que estar permanentemente arriba, controlando por su deposición y por su tratamiento final. ¿Está claro? Sí, profe. Bien. Veamos un pequeño repaso de lo que era electrometalurgia. Electrometalurgia, entonces, como ya vieron en química general, la doctora Moraga me dijo hoy día mismo que ya habían visto, que lo conocían muy bien, así que lo vamos a pegar una repasadita. Uno, con electrometalurgia hace referencia a dos cosas. La electroquímica, ¿sí?, que es el paso de una corriente eléctrica, ¿sí?, por una solución. Ese paso de corriente eléctrica genera reacciones químicas, de alguna manera, ¿eh? Yo hago pasar una corriente eléctrica entre dos electrodos, un ánodo y un cátodo. Ese ánodo y el cátodo están sumergidas en una solución que se denomina solución electrolítica. Fruto del paso de esa corriente, hay algo que se deposita, hay algo que se descompone, hay algo que se vuela. Son los balances de materia, ¿no es cierto?, en lo que es la electrometalurgia. Algo se reduce, algo se oxida. Entonces nosotros tenemos que tener presentes dos cosas. Cuando nosotros hacemos pasar una corriente por una solución
que contiene un electrolito, esa solución primero es agua más algo. Para los casos nuestros de minería, por ejemplo, en el caso que vimos de hidrometalurgia, obteníamos sulfato de cobre. Entonces nosotros tenemos sulfato de cobre más agua, ¿verdad? El sulfato de cobre está disuelto en el agua. Entonces, esa es nuestra solución electrolítica. De ahí le vamos a aplicar a esa solución diluida de sulfato de cobre algún método para empezar a extraer cobre cero. Y uno de los métodos es la electrometalurgia, es decir, a esa solución o ese agente, ¿cómo les dije que se llamaba? ¿Cómo es? Solución... solución electrolítica, cuando esa solución diluida de sulfato de cobre en agua va a un tanque, a una celda de electrólisis, se denomina solución electrolítica. Si esa solución electrolítica le pongo un electrodo ánodo y un electrodo cátodo y hago pasar una corriente, algo se va a oxidar, algo se va a reducir. Entonces, de esa manera, generamos nosotros dos efectos en ese esquema mental. Una electrólisis y, por el paso de una corriente eléctrica, un efecto calórico, ¿no es cierto?, por el efecto Joule. Entonces, acá ustedes ya van a ver, incluso Dolores le va a dar la parte de sal, van a ver cómo se produce la electrodisociación de cloro, por ejemplo, para la obtención de hipoclorito de sodio, partiendo del cloruro de sodio en definitiva, ¿sí? Entonces, hay muchas aplicaciones de esto, entre eso, por ejemplo, el caso del aluminio, por ejemplo. Esto se produce en una planta en Argentina que se denomina aluar. La principal materia prima de una planta de electrólisis es justamente la electricidad. Aluar tiene una central eléctrica propia, que es Chocón Cerro Colorado, que les provee la energía necesaria para sus reacciones electrolíticas, ¿sí? Y consiste en la descomposición del electrolito, de la solución electrolita o de su electrolito, en los diferentes elementos, ¿sí?, que componen ese electrolito. Por ejemplo, supongamos el caso de cualquier elemento, que son, por ejemplo, el cloruro de sodio y el aluminio, cualquiera de los dos. Esto, cuando están en solución, en realidad se encuentran ionizados, ¿sí?, que tienen la parte catiónica y la parte aniónica. Si fuese cloruro de sodio, sería el cloruro negativo más sodio positivo, si ese se encontraría en solución. Entonces, uno puede pensar, ¿no es cierto?, de que si esta solución electrolítica la tengo en una celda, le pongo un ánodo, le pongo un cátodo, le hago circular una corriente eléctrica, por lo general los protones o la parte catiónica se va a dirigir hacia el cátodo y la parte aniónica va a tener algo que ver con el ánodo. Entonces es una forma fácil de acomodar las cargas eléctricas debido a una diferencia de potencial aplicada en los electrodos de una celda. Y así esto sirve, por ejemplo, para ser aplicado a la salida de una lixiviación, es decir, la hidrometalurgia que hemos aplicado anteriormente. Entonces, ahí son estas ecuaciones típicas, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de que nosotros tengamos el sulfato de cobre. En el caso del sulfato de cobre, espérenme que vamos a volver de nuevo acá. En el caso del sulfato de cobre, esta ecuación sería sulfato de cobre, que en solución se va a encontrar como sulfato y como cobre 2 positivo, sulfato de cobre. Eso se va a encontrar acá. Supongan que ya tenemos eso acá. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? El cobre 2 positivo, ¿sí?, más 2 electrones va a pasar a cobre 0 y se va a electrodepositar en el cátodo. En cambio, el electrolito, por ejemplo, en el caso que sea la solución de sulfato de cobre que sirve a tener ácido sulfúrico libre, va a tener otro tipo de comportamiento que lo vamos a ver en el ánodo. Ahí podemos tener liberación, por ejemplo, liberación de hidrógeno o de otro elemento de acuerdo a la cantidad de corriente que nosotros le queramos hacer pasar. Todo este tipo de definiciones
no es, no, me dijeron que ya se la saben, así que no le vamos a pedir, pero sí lo que sí les voy a pedir es que ustedes entiendan en un parcial, por ejemplo, cómo funciona. Este es el típico ejemplo de la pila Daniels, ¿sí? Que no se equivoquen de cómo funciona una pila de esto o una deposición electrolítica. Lo más importante de todo esto es que ustedes tienen que saber explicar, ¿sí?, de alguna manera cómo es el cálculo de lo que a ustedes como ingenieros industriales les importa, que es el consumo de energía eléctrica para una planta que realice, ¿no es cierto?, este tipo de reacciones en celdas electrolíticas. Cuando veamos cobre vamos a ver ejemplos bien sencillos de esto. Es decir, lo que yo les pido a ustedes, por ejemplo en el parcial, el cálculo de la fuerza electromotriz, la FEM, si se acuerdan de Física 2. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se calcula esa FEM? Obviamente esa FEM, si fuese una sola celda, yo pondría un tester y mediría la diferencia de tensión entre el electrodo, dejaría que funcione. Cuando veo que me empieza a burbujear, por ejemplo, en el ánodo se me está empezando a desprender hidrógeno, por ejemplo, yo ahí mido la diferencia de tensión y ya tengo un valor muy bueno para una celda. Pero no es la FEM que vamos a tener que calcular en una planta. La fuerza electromotriz que consume una planta que realiza electrólisis es realmente grande, por lo tanto hay que tener ciertas parámetros para los cálculos, ¿sí? Nosotros tenemos dos formas de calcular, una que no le va a gustar para nada y otra que con esta me conformo, ¿sí? La primera forma, a partir, esto, o sea, no le va a gustar a usted, pero a mí me encanta la parte esta porque lleva a conceptos importantes para nosotros los químicos, que a nadie más le importa, ¿no? O sea, es verdad, a nadie más le importa que nosotros los químicos tenemos un desvarío con este tipo de cosas, que es la variación de la energía libre que ocurre en una determinada pila. ¿Saben lo que es la energía libre? El delta G es la energía libre de Gibbs, si ustedes se acuerdan. Esa energía libre de Gibbs decía tres cosas. Sí, cuando uno calculaba la energía libre de Gibbs era negativa, la reacción era espontánea, es decir, ocurría en el sentido que está escrito. ¿Sí? A más B igual a C, A más B igual a C. Si el delta G es cero, significa que está en equilibrio, y si el delta C es más de cero, la reacción no es espontánea, hay que forzarla. ¿Sí? Por ejemplo, con el paso de una corriente eléctrica. Pero, sin embargo, ahí van a empezar a ver algunos, y no les pido, les vuelvo a repetir, no les pido que esta parte de ecuaciones la sepan, ¿sí? Pero sí que sepan el punto B, cómo se calcula la FEM, pero a partir de datos un poco más ingenieriles, digamos, y de tablas. Entre esos vamos a utilizar la que ustedes ya conocen de química general, que es la ecuación de Nernst, ¿sí? Esa ecuación de Nernst dice que para una determinada reacción, como esta que tienen acá, A de A más B de B, da C de C más D de D, uno puede expresar el cambio de energía libre, ¿no es cierto?, a través de la ecuación de Nernst, donde esta ecuación de Nernst se expresaba como E0, ¿sí?, que era, ya vamos a ver cómo se calculaba el E0, que esto se lo encontraba en tablas, que era para un determinado tipo de reacción de óxido de reducción, por 0,059 y el logaritmo neperiano de el cociente de los de los productos sobre el producto de los reactivos. Bueno, eso a nosotros nos daba, volvemos a dar, eso nos daba una determinada energía que se gastaba, que era la energía propia. En la ecuación de Nernst, le vuelvo a repetir, que la energía propia que necesita una determinada reacción para poder ejercitarse. Este cero, le vuelvo a repetir, es el potencial normal de óxido de reducción. Que Profe, esa sí, ecuación creo que tiene un cero de más en esa constante de 0,059. el 0050, sí, puede ser. Tiene un cero de Sí. más, digamos. A mí me suena también raro sí. De 0,059. 0,0, bien. Perfecto, maravilloso. Lo van a corregir ustedes, háganme la gauchada porque ya se los pasé esta teoría. Ok. ¿Eh?
Listo. Pero igual, yo no necesito que lo hagan al cálculo, ¿sí? Yo necesito que sepan cuáles son las partes que deberían ustedes hacer un cálculo para estimar cuál es la FEM total. Este es el potencial normal de óxido de reducción que lo encontramos en tabla, de acuerdo a la ecuación que nosotros estemos queriendo sacar, este es cero, lo que encontramos de tabla. Esta es la cantidad de energía que necesita una reacción para que ésta se realice en determinado sentido. Otra energía que podemos medir, ¿sí?, es la energía de polarización. Es decir, esto tiene mucho que ver con la separación que tienen estos electrodos, ¿sí? Por donde circula una corriente eléctrica, la diferencia de tensión que existen entre el ánodo y el cátodo. Obviamente, alguien quiere entrar, me parece. Ay, discúlpeme un segundo. Alguien quiere admitir. Ahí está. Entonces, les decía de que esa polarización es la cantidad de energía, ¿sí?, que necesito yo darle para que circule energía por esa solución electrolítica. Existe un valor umbral de esa energía, por lo cual si yo le doy cierta corriente que esté por debajo de ese valor umbral, no va a pasar nada. Entonces yo necesito, de acuerdo a la distancia que tenga el electrodo, ánodo y cátodo, darle corriente hasta que la reacción ocurra en el sentido que yo quiero que ocurra. Eso se llama energía de polarización. El potencial de descomposición es otro tipo de energía, ¿sí?, que esta es cuando la diferencia de potencial entre los electrodos se hace de tal manera que comienza a funcionar esa curva electrolítica y se empieza a descomponer algunos de los elementos. Por ejemplo, es cuando yo les comentaba, y ya se deben acordar cuando yo les diga esto, uno ve que se empieza a ver un burbujeo en los electrodos y por lo general son gases, ojo, que son explosivos, como el hidrógeno o el oxígeno. Es muy común en este tipo de industrias, ¿sí? Es decir, hay corrientes, umbrales de nuevo, que por debajo de esa corriente no se produce burbujeo. Yo tengo que darle corriente hasta que se produzca ese burbujeo y ese se denomina potencial de descomposición. El potencial mínimo es otra energía que también podemos ver y medir. Esa energía es cuál es la energía que se necesita para que la electrólisis sea continua, porque si no, acuérdense, primero, toda electrólisis funciona con corriente continua, no funciona con corriente alterna, con lo cual es mucho más peligroso, ¿sí? O sea, las medidas de seguridad son mucho más importantes, pero existe un valor de voltaje mínimo sobre el cual, por debajo del cual la reacción se corta. Y por arriba de ese umbral, la reacción permanece siempre funcionando. Por lo tanto, se denomina el potencial mínimo de óxido de reducción. La sobretensión. La sobretensión, ¿sí?, es la tensión por arriba del potencial normal, ¿sí?, que es uno calcula, uno calcula el E por la ecuación de Nernst, pero uno dice, bueno, este es el potencial normal, pero bueno, el potencial normal en la realidad es solamente teórico. Existe una sobretensión, es decir, yo le tengo que dar más energía a esa celda para que comience a funcionar. ¿Y por qué es eso? Porque el potencial normal está considerando una reacción única. Nosotros en una celda sí vamos a tener sulfato de cobre, pero también podemos tener sulfato de zinc, podemos tener otro tipo de sulfatos que hagan que para que la reacción ocurra en el sentido que yo tenga que darle más energía que el que yo le he calculado. Esa energía se denomina sobretensión. Y también tenemos la sobretensión de hidrógeno, ¿sí? Es la energía para que se produzca el desprendimiento de hidrógeno en el cátodo. Pero es la energía que yo tengo que tener en cuenta para que cuando yo tengo desprendimiento de hidrógeno, ¿sí? A ver, ¿cómo lo puedo explicar mejor? A ver si me sale mejor acá.
En el cátodo, a ver si me sale mejor esta explicación. En el cátodo yo voy a ver que se me desprende el hidrógeno. Y en el ánodo es muy común que se me desprende el oxígeno. Entonces, la sobretensión de hidrógeno, ¿sí? Para un material cualquiera, ¿no es cierto?, es el valor de polarización, el valor de energía que le tengo que dar para que se me produzca el desprendimiento del hidrógeno. ¿Sí? Es para forzar el desprendimiento continuo del hidrógeno. Entonces, de esa manera, uno podría tener funcionando de forma permanente esa celda electrolítica y produciéndose la reacción en el sentido que yo necesito que se produzca. Entonces, uno puede pensar, ¿sí?, ¿qué otras cosas también afectan a la sobretensión que yo le tengo que dar a la celda? Y bueno, yo tengo celdas que están conectadas una con respecto a otra. A ver, espérenme un cachito, ¿dónde está eso? Por ejemplo, yo tengo celdas de este tipo que pueden estar conectadas. Tengo cientos o a veces miles de celdas en una planta electrolítica. Entonces yo puedo conectar las celdas en una forma en paralelo o también las puedo conectar en serie a esas celdas. De acuerdo a cómo yo quiera conectarlas, va a ser la cantidad de corriente que yo les haga circular. Entonces, resulta que a la sobretensión la van a afectar una serie de requisitos. Por ejemplo, la superficie del electrodo. Es decir, el largo y el ancho del electrodo, la profundidad del electrodo en la solución electrolítica, la rugosidad de ese electrodo, ¿sí?, el tiempo de residencia que tiene que estar la solución electrolítica acá hasta que se produzca la electrodeposición o la disolución, de acuerdo a lo que uno está buscando, la temperatura, ¿sí?, la presencia de elementos que obstaculicen la deposición o la disolución, como por ejemplo la presencia de grasas y basura que esté dando vuelta. La luz ultravioleta también suele producir necesidad de aumentar la tensión. El pH de la solución, cuando el pH de solución es demasiado, empieza a ser neutro, es necesario darle mayor sobretensión. Y todo ese tipo de cosas afectan, ¿sí? Entonces, esto da origen a lo que se denomina que cada electrolito, cada celda, tiene lo que se denomina la resistencia eléctrica de ese electrolito, siendo este otro de los grandes problemas que tenemos. El otro tema, el último tema le había hablado de que dependía de cómo conectábamos nosotros las celdas, pero evidentemente todos los cátodos y todos los ánodos deben estar conectados, ya sea en serie, en paralelo, como quiera la empresa. Pero existen contactos, es decir, el ánodo termina en un conductor, y el cátodo termina en un conductor. Ambos conductores tienen que tener algún tipo de unión con el cable que les trae energía, ¿sí? Es decir, el cable que viene con energía tiene que estar, por ejemplo, soldado, abulonado, briqueteado o lo que sea, con las terminales de los electrodos. Entonces, en cada una de estas uniones, como cuando uno hace un yape de cables eléctricos en la casa para llevar electricidad a otro lugar, existe lo que se denomina una pérdida de energía debido a los contactos. Esas barras, o potencial de contacto se llama, esos cables que llevan la electricidad a cada celda, en realidad no son cables, sino son barras, ¿sí? Son barras metálicas, barras de cobre, para mejorar la transmisibilidad de energía, que se denominan barras ómnibus. De ahí se distribuye la energía para los cátodos y la vuelta de los ánodos. Bueno, entonces, la diferencia potencial total, ¿cómo nos queda? Y ahí es la pregunta que yo les suelo hacer en los parciales. ¿Cómo hace el cálculo? Y explique los términos de cómo se calcula la energía total para una para una planta de electrones. Bueno, entonces ustedes me van a decir el E, calculado a partir de la ecuación de Nernst, la sobretensión del cátodo, la sobretensión del ánodo,
la sobretensión ómica, que es debida a la resistencia, como le habíamos hablado del electrolito, y el potencial de contacto. Con eso, y la explicación de que cada uno de los términos, ustedes pasan esa pregunta. ¿Mm? Bueno. Solamente acá, todo lo demás se supone que ya saben cómo es la estructura, con qué tipo de recubrimientos usan. Bueno, todo eso me dijeron que ya saben, así que lo pasamos. Los electrodos, ¿qué características o requisitos deben cumplir los electrodos? Bueno, tienen que tener resistencia mecánica, ¿sí? Es decir, no se tienen que estar doblando, no se tienen que estar deformando. Recuerden que tenemos corriente eléctrica y calor, entonces no se tienen que deformar, no se tienen que romper, ¿sí? Y tienen que tener resistencia química, no pueden ser atacados por el electrolito, es decir, el electrolito, que es la solución electrolítica, no puede atacar el electrodo. El electrodo se tiene que o electrodepositar o disolver, pero por la reacción química, no porque el electrodo disuelva. Otra cosa, tiene que tener baja sobretensión, especialmente de hidrógeno, es decir, tiene que ser fácilmente, el material que yo elija, tiene que descomponer fácilmente el hidrógeno, tiene que poder burbujear, ¿sí? Y no debe ser poroso, debe ser una superficie bastante pulida para evitar las porosidades, porque cuando empezamos con las porosidades, ahí empieza a comerse, digamos, el electrodo y empiezan a hacerse agujeros y después ya no sirve, ya pierde su resistividad y todo ese tipo de cosas. Los cátodos, que son por ahí los que más se consumen, ¿sí? Los que más caros son, se construyen, por ejemplo, de platino, de hierro, de mezclas de hierro-cobalto, plomo y grafito, es lo que ustedes conocen fundamentalmente. Los ánidos se construyen de platino, hierro, carbón, magnetita, ese tipo de cosas. Entonces, todo va a depender del tipo de reacción y ustedes saben de que encuentran fácilmente, de acuerdo a lo que ustedes quieran recuperar, cuál debe ser la composición o el tipo de ánodos y de cátodos que nosotros debemos manejar. De hecho, lo que vamos a ver en la industria del cobre es todo lo que es la electrodeposición y la electrorefinación del cobre utilizando este tipo de elementos, es decir, la electroquímica. Eso da origen a, como es la obtención de muchos, no es una sola celda, sino son miles de celdas interconectadas entre sí con un gran consumo de electricidad, da origen a un grupo de métodos que se denomina electrometalurgia. Como vieron, esta parte, salvo que necesiten más explicación, está muy conocida por ustedes. La práctica de esto lo vamos a ver en cobre. ¿Alguna duda, jóvenes? ¿Se entendió? Yo siempre tengo miedo. Un año me fue, no es que me fue a mí, no, porque yo estoy dando la clase, no me pasa nada, pero no me fue satisfactorio el parcial con esto, con electrometalurgia. Por eso, a ver, la verdad es esta, no me fue bien con electrometalurgia, a ustedes no les fue bien, pero no les di la clase, no les expliqué nada de lo que yo les estoy explicando ahora porque se supone que era conocido. Con lo que yo les di, yo creo que ya tienen lo suficiente y tienen que saber calcular la FEM de una celda como ítem fundamental en esta teoría de electrometalurgia. ¿Está claro? Sí, profe. ¿Alguna duda, jóvenes? Por ahora no, profe. Bueno. Si no, mañana en la clase me avisan y los volvemos a ver. Bueno, jóvenes, a ver, volvamos. Bueno, si no tienen ninguna duda, lo vemos mañana a las 14:30. Nos vemos mañana a las 14:30 en el aula 502.
¿Están de acuerdo? Sí, profe. Sí, profe, le iba a hacer una consulta. Sí, profe. ¿Por qué es que no podía hacer a las 3? Porque dice que le sacan el aula después. Sí, después de ya están mirando. Hay una pelea muy grande de aulas. Pero Incluso, nosotros tenemos después clases ahí, por eso le digo. sí, pero si veían desocupada el aula, me iban a poner un aula, una clase antes, porque veían el aula desocupada. Todos Ah, están peleando todos por aulas. No la quiero perder. no, no, está bien, profe, por eso era mi duda nada más. No, no hay problema, pregunte lo que quiera, no hay drama por eso. ¿Eh? Este, bien, ¿alguna otra duda, jóvenes? ¿No? Bueno, nos vemos mañana entonces. ¿O tienen problema a las 14:30? Digan, yo lo escucho, no hay problema. Si quieren que empecemos a las 15, empezamos a las 15, pero bueno, como quieran. Yo no No, tengo yo problema pregunté con por el el horario. motivo y Está bien, los profe. chicos que no estaban pusieron que sí, que no había problema. Mm, Así que no sé si hay alguien acá que tenga problema. Bueno. Bueno, de todas maneras no hay problema. Que no puede llegar a las 14:30, que llegue a las 15, no hay drama. ¿Eh? No va a ser una complicación ese tipo de cosas. Yo estaré a las 14:30, 3 menos 20, una cosa por el estilo. ¿Sí? Bueno, jóvenes, nos estamos viendo mañana. Perfecto, Así profe, nos que vemos mañana. cuídense y vayan leyendo porque se les acerca el parcial. Así que Bueno, listo. profe. Hasta Bueno, luego. hasta Bueno, luego, profe, hasta hasta luego, luego. hasta luego, Hasta luego, Hasta profe, luego, profe. gracias. hasta luego. ¿Sí? Sí, 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 sí. No, ningún. Está